Mi nombre es Isabel, y cuando el abogado dijo con una sonrisa fría, la ley está de nuestro lado, mi nieta ya me apretaba la mano como un ancla. No te preocupes, esta vez te protegeré. En ese instante supe que el miedo que me acompañaba desde una noche remota de lluvia había llegado a su orilla. Todo comenzó con 3 golpes en la puerta, cerca de la medianoche, en un piso modesto del paseo marítimo de un pueblo valenciano. Abrí esperando a un vecino. Encontré a mi hijo Andrés encogido bajo el chubasquero y a su esposa, Marta, sosteniendo a una niña de 3 años con impermeable amarillo. «No podemos con esto», dijo ella, y dejó un sobre blanco en mis manos. Andrés evitó mis ojos. «Se llama Lucía», murmuró, y dio un paso atrás. Pedí que pasaran, que me explicaran. Ya bajaban las escaleras. La nota decía: «Cuídala tú. Necesitamos vivir». Recuerdo el peso de esa frase más que el de la niña. Lucía no lloró. Observó el círculo de luz de la lámpara como si fuera una luna doméstica. Le quité el impermeable, le sequé el pelo, le ofrecí leche templada. Siguió con la vista el vapor que subía. «Soy la Yaya», dije. No respondió. Tocó la cortina con la punta de los dedos, midiendo el mundo. No conocía entonces la palabra que ordenaría mi casa autismo. Sabía, eso sí, que la criatura pedía menos ruido y más paciencia. La acosté en la habitación de Andrés, donde quedaban un póster del Valencia y un crucifijo de madera. Intenté cantarle una copla. Se cubrió los oídos. Apagué la luz, dejé la ventana entreabierta para que entrara el rumor del mar, y se calmó. Primera lección. A veces, amar es quitar. Al día siguiente fui al mercado. «¡Qué niña más bonita!», dijo doña Teresa la frutera. Compré naranjas, pan candeal, un trozo de queso. Mientras pesaban los tomates, pensé en facturas, en escuelas, en una vida que cambiaba de carril sin avisar. De regreso, Lucía caminó a mi lado sin tocarme. No quería mi mano, pero quería mi sombra. Colocaba sus pasos sobre los míos, como si repasara un dibujo. Busqué ayuda. La médica de familia me habló de TEA, de rutinas de pictogramas. Una psicóloga me dijo: «No es que no sienta, siente distinto». Llené la nevera de notas, horarios, colores, que la tranquilizaban, alimentos que aceptaba. Descubrí que la luz blanca la alteraba y el azul la serenaba, que el ruido súbito la hería y el rumor del Mediterráneo la curaba. Por las tardes bajábamos a la playa. Ella sentaba las manos en la brisa y parecía escuchar lo que el resto no oíamos. No faltaron heridas. Hubo miradas torcidas y frases pequeñitas que cortan: «Pobrecita, no es como los demás». Hubo consejos descarnados: «Mano dura, Isabel». Hubo días de gritos sin palabras, cuando yo me encerraba en el baño y lloraba contra una toalla para no añadir ruido. Vendí mi anillo de boda para pagar una evaluación en Valencia. Volví con informes, términos nuevos y un miedo menos preciso, pero más hondo, el de no estar a la altura. También hubo milagros. La primera vez que dijo «ya», con 11 años, tocándome la mejilla como quien reconoce un faro. La tarde en que sostuvo mi mirada un segundo más. La mañana en que descubrió las acuarelas. Fue un consejo sencillo: pruebe el color sin exigencias. El salón se volvió río. Lucía no pintaba cosas, pintaba ritmos. Círculos, ondas pequeñas, mareas. Su primer dibujo era un azul que se expandía como cuando una piedra cae al agua. Lo colgué junto al reloj y el tic-tac pareció ablandarse. Los años pasaron sumando cansancios y destellos. A veces me dormía en la mecedora con la bata puesta. Andrés llamó 2 veces, una para pedirme perdón con voz de vino, otra para prometer una Navidad que no llegó. Marta nunca llamó. Dejé el cubierto puesto un par de años por pura fe, ridícula y grandiosa como tantas fe que sostienen a las abuelas.
El pueblo aprendió a verla. Doña Teresa le regaló un caballete. El cura cedió una sala para días de lluvia. Los chavales del instituto dejaron de reír y empezaron a cargar botes de pintura. Un profesor recién llegado, Javier, se detuvo ante una hoja llena de azules. «Hay música», dijo. «Ella escucha el mar», respondí. «Entonces pinta lo que oye», concluyó. Guardé la frase. Mi casa se volvió cuaderno. Apuntaba cada triunfo, una palabra clara una tarde sin tormenta, un abrazo breve. Aprendí a anticipar a elegir luces cálidas, a apagar la radio cuando el mundo venía alto. Lucía crecía a su modo seria y dulce. Ordenaba pinceles por tonalidades con una precisión envidiable. A veces al pasar me tomaba la mano un instante como quien toca madera para que la suerte no se gaste. Si tuviera que escoger una imagen para cerrar aquel tramo de nuestras vidas, sería una tarde de febrero. Cielo plateado mi salón, oliendo a sopa, la carta del banco abierta sobre la mesa. Lucía de pie, el pincel suspendido. Yo pensaba en mi marido y en la promesa de no dejar a nadie atrás, en Andrés niño, con las rodillas raspadas, en la palabra abandono y en la otra rutina. La niña colocó un papel y trazó un círculo azul del que nacían ondas. Me lo mostró sin hablar. Casa, dijo. Segunda palabra. Esa noche abrí la ventana. El Mediterráneo respiraba. Nos quedamos juntas, dije. Guardé la nota de Marta en una caja de lata con fotos antiguas y la pegatina de estrella que le quité a la suela. No olvidé que me habían dejado un peso. Con los días supe que me habían entregado un destino. Años más tarde, cuando el abogado habló y mi nieta me sostuvo todo aquel principio, volvió como marea. Recordé el vapor de la leche, el póster del Valencia, el crucifijo de madera, el primer azul colgado junto al reloj. Y comprendí que mi vida se había reducido a una fidelidad sencilla a estar. Estar cuando otros se fueron. Estar cuando la noche fue larga. Estar para que llegado el momento una voz joven pudiera decir sin temblar: «Yo te protejo». Para entender cómo llegamos hasta el día del abogado, hay que cruzar primero esos años que nadie ve, los años de madrugar, de repetir frases, de sentarse en salas de espera, con un número en la mano. Después de aquella primera palabra, Casa mi vida, se organizó alrededor de Lucía. El siguiente gran paso fue la escuela. La trabajadora social me habló de un aula específica en el pueblo de al lado. Tendrá apoyos, prometió. El primer día, Lucía se quedó rígida en el portal, agarrada al mar con los ojos muy abiertos. No lloraba, pero yo sentía su miedo vibrando. Me agaché, le señalé un dibujo del mar que habíamos pegado junto al perchero. Vas y luego mar, dije marcando con el dedo los 2 pasos. Ella miró el papel, respiró hondo y entró colocando sus pies sobre las líneas del suelo como si siguiera un camino secreto. No fue fácil. Hubo semanas en que la maestra llamaba a menudo: «Hoy ha estado muy nerviosa, hoy no ha querido comer». Yo aprendí a llevar en el bolso tapones para los oídos, una pelota blanda, un cuaderno con fotos de las cosas que la tranquilizaban la playa, el salón, sus pinceles. También aprendí el idioma de los informes trastorno del espectro autista, interacción social limitada. Yo traducía: necesita tiempo, necesita que el mundo le hable más bajito. El dinero era otra asignatura. Con la pensión justa no daba para terapias y transporte. Empecé a limpiar la escalera de la finca, a coser bajos y cremalleras para las vecinas, a cuidar alguna tarde al nieto de doña Teresa. Llegaba a casa con la espalda hecha una C, pero cuando la oía moverse en su habitación, iba a mirar igual, por si estaba destapada o se había quedado dormida con el pincel en la mano. A veces pensaba que la vida entera se resumía en eso, comprobar que respiraba. Entre todo ese cansancio, apareció el refugio del color.
Cada tarde extendíamos un hule en la mesa del salón. Sacaba acuarelas baratas y pinceles desparejados. Lucía cambiaba. Sus manos, que se tensaban ante un abrazo, se volvían firmes sujetando el pincel. No hablaba, pero elegía tonos con una seguridad que yo no tuve nunca para elegir nada. El silencio del piso se llenaba de un ruido suave, como cuando el mar respira despacio. Fue la maestra quien me habló del taller de dibujo en el Centro Cultural. Hay un profesor que sabe mirar, dijo. Yo dudé otro cambio, otro edificio. Pero Lucía se quedó mirando el cartel con peces de colores pegado en la puerta del colegio y lo arrancó. Lo colocó junto a su cama al lado del dibujo de nuestro mar. Entendí que para ella ese cartel era una promesa. El Centro Cultural olía a pintura vieja y a libros. Javier, el profesor, nos esperaba con un delantal manchado. Se agachó un poco para ponerse a la altura de Lucía y dijo sin subir la voz: «Hola, artista». No le preguntó nada, no intentó tocarla. Simplemente señaló una mesa en una esquina tranquila, cerca de una ventana, desde la que se veía un trozo de Mediterráneo. Si quiere aquí. Mientras otros niños corrían y se empujaban, él le preparó un pequeño mundo ordenado, un vaso de agua, un trapo, 3 pinceles, pocos colores. Ella los miró como quien reconoce herramientas conocidas. Mezcló azules con verdes, hizo líneas que subían y bajaban como olas. Cuando el resto se cansó y empezó a mancharse la cara, Lucía seguía pintando la frente relajada. Javier se acercó a mí y susurró: «No copia lo que ve. Pinta cómo se siente dentro del agua». Yo noté que se me llenaban los ojos. Los años empezaron a pasar más deprisa de lo que marcaban los calendarios. Un día, al doblar la ropa, me di cuenta de que sus pantalones se quedaban cortos. Ella crecía y yo envejecía. Empezaron las citas en el centro de salud, para mí tensión alta. «Cuídese, señora Isabel». Yo asentía, pero mi pregunta era otra. ¿Quién la cuidará a ella cuando yo no pueda? Ana, la psicóloga, me habló de recursos y residencias. Yo imaginaba pasillos fríos y se me cerraba el estómago. También hubo tormentas en casa. Hubo tardes en que tiró al suelo un cuadro casi terminado porque alguien dio un portazo en el descansillo. Y noches en que se encerró en el baño porque el olor del detergente había cambiado. Aprendí a pedir perdón, a anticipar cada cambio, a explicarle con dibujos qué iba a pasar al día siguiente. Me convertí en traductora entre su mundo y el nuestro, y a veces sentía que perdía mi propio idioma por el camino. Javier seguía dando guerra en el pueblo. Luchaba por mantener el taller y convenció al ayuntamiento de organizar una pequeña exposición con los trabajos de los chavales. El arte también es parte de la vida del pueblo, repetía. Entre los cuadros, eligió uno de Lucía, un lienzo casi todo azul, con pequeñas explosiones de blanco y dorado. Para mí era un amanecer. Para ella nunca lo supe. El día de la exposición me puse la blusa buena y el collar que había sido de mi madre. Peiné a Lucía con paciencia, sujetándole el pelo con una pinza azul. En el hall del ayuntamiento había más eco que gente, algunos padres, 2 turistas perdidos, las vecinas que no se pierden nada. Aún así, cuando un hombre mayor con las manos manchadas de aceite se quedó un rato largo delante del cuadro y murmuró: «Es el mar de madrugada», yo sentí que el mundo entero se detenía un segundo. «Lo ha pintado mi nieta», dije, y esa frase me supo a victoria, me supo. Aquella tarde no nos sacó de pobres, ni salió en ningún periódico, pero cambió algo importante. En el pueblo dejaron de decir la niña rara de Isabel, y empezaron a decir la chica que pinta el mar distinto. Y dentro de mí, despacio, empezó a crecer una idea que me daba tanto miedo como esperanza. Tal vez el futuro que yo temía para ella no tenía por qué ser solo renuncias.
tal vez, solo tal vez, su manera de mirar el mundo acabaría abriéndonos una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Los años que siguieron a aquella exposición en el ayuntamiento fueron los más duros y los más luminosos de mi vida. El cuerpo me pasaba factura, la economía no daba tregua. Pero Lucía empezaba a desplegar a su manera silenciosa unas alas que yo nunca había imaginado. Un día la profesora me detuvo en la puerta del colegio. El año que viene ya pasa a secundaria, señora Isabel. En mi cabeza Lucía seguía siendo aquella criatura con impermeable amarillo. En realidad, era ya una adolescente alta, moño torpe, manos manchadas de pintura. Sentí orgullo y vértigo a la vez. El instituto fue un salto brusco. Vestíbulo ruidoso, timbres, pasillos llenos de mochilas. La primera vez que entramos juntas, Lucía se llevó las manos a los oídos y dio un paso atrás. Yo hubiera querido llevarla corriendo de vuelta a casa. Javier, que vino con nosotras, me frenó con una frase sencilla. Si hoy logra quedarse 10 minutos, ya hemos ganado. Aprendí a medir las victorias en minutos, no en boletines de notas. Nos inventamos estrategias. Llegábamos antes que nadie para evitar la estampida. La orientadora colocó la clase de plástica en un aula más pequeña al fondo del pasillo. Pegamos pictogramas en la agenda, se pactaron descansos. Yo, que siempre había desconfiado de papeles y técnicos, empecé a verlos como aliados. Lucía, poco a poco, encontró un pequeño territorio seguro dentro de aquel hormiguero. La casa seguía siendo nuestro puerto. El mar seguía apareciendo en sus cuadros, pero ya no estaba solo. Convivía con edificios torcidos, mujeres que miraban por ventanas invisibles, manos abiertas flotando en el aire. Un día, al ver uno de esos lienzos, doña Teresa murmuró: «Esta niña ve cosas que los demás no vemos». Yo pensaba lo mismo. Mi salón de repente parecía demasiado pequeño para lo que allí pasaba. La economía seguía siendo tosuda. Las facturas subían, las ayudas tardaban. Yo hacía cuentas en una libreta cuadriculada con las gafas al borde de la nariz. Incluso pensé en vender el piso y buscar algo más pequeño. Aquellas paredes guardaban toda nuestra historia, pero mi mayor miedo no era perder metros cuadrados, sino fallar en lo básico, luz, comida, medicinas, materiales, para que ella siguiera creando. Fue Javier quien, sin saberlo, cambió la dirección de ese miedo. Una tarde, al final del taller, se quedó solo ante un cuadro de Lucía, una especie de ciudad inundada con reflejos imposibles. «He mandado fotos de sus trabajos a una colega de Valencia», me dijo. «Dirige una galería pequeña. No prometo nada, pero quiere venir a verlos». Me quedé con la bayeta en la mano, sin saber si sentarme o salir corriendo. «No quiero que nadie juegue con la ilusión de la niña», respondí. Él negó despacio. «No se trata de ilusión, Isabel. Se trata de que el mundo la vea». Pasé varios días con el estómago encogido. En el calendario de pared de Lucía solo había cosas concretas: doctora playa, cumpleaños. Pensé que posible visita de galerista era demasiado abstracto para dibujarla. Opté por callar y seguir con nuestra rutina: desayuno, instituto, taller, cena, mar. La vida, pese a todo, sigue su curso, aunque una apenas duerma. La galerista llegó un sábado de otoño, de esos en los que el cielo parece papel de aluminio. Se llamaba Elena, llevaba un foulard rojo y unas gafas enormes. Subió las escaleras mirando los dibujos que colgaban en la pared de la finca. «Ya aquí se nota una evolución», comentó como si hablara de una carrera larga. Yo solté una risa nerviosa. Extendimos los cuadros en el salón, apartando el brasero. Lucía se quedó en una esquina con un pincel en la mano, como si aquello no fuera con ella. Elena fue mirando uno a uno los lienzos en silencio. Se acercaba, se alejaba, entrecerraba los ojos, tomaba notas en una libreta.
Yo doblaba y desdoblaba un trapo para no preguntarle cada 2 minutos qué pensaba. Por fin se levantó y miró a Lucía. «Tú escuchas el ruido que hay debajo del ruido, ¿verdad?», dijo. Mi nieta no respondió, pero la miró de reojo un segundo apenas. En su mundo, aquella mirada era casi un abrazo. Elena se giró hacia mí. «Quiero llevar 3 de estos cuadros a una colectiva en Valencia. No prometo ventas, pero sí visibilidad. Y si funciona, podríamos organizar algo más grande». Firmamos un papel sencillo revisado por Javier y por la trabajadora social. Yo puse mi firma con pulso tembloroso, como si soltara la mano de Lucía en medio de un paso de peatones ancho. Esa noche casi no dormí pensando en trenes en cajas en paredes blancas. Me preguntaba si ella entendería algo de todo aquello, o si para Lucía seguiría siendo simplemente cuestión de mezclar azules hasta dar con el tono exacto. El viaje a Valencia fue nuestra primera gran aventura juntas. Compré billetes de tren junto a la ventana. Llevábamos los cuadros envueltos como si fueran bebés. Lucía se sentó pegada al cristal y pasó el trayecto mirando campos de naranjos y polígonos industriales en silencio. De vez en cuando pasaba el dedo por el marco del lienzo apoyado entre nuestras piernas, como quien comprueba que algo sigue ahí. La galería era pequeña pero luminosa. Paredes blancas, suelo de madera, olor a café. Los cuadros de Lucía ocuparon una pared entera. Verlos allí, lejos de mi salón, me produjo una mezcla de orgullo y vértigo. «Parece que hubieran estado esperando este sitio», susurré. Elena sonrió. «El arte encuentra su lugar tarde o temprano». La inauguración fue modesta, pero para mí era como si hubiéramos llenado un teatro. Vinieron amigos de la galerista, algún periodista local y un par de estudiantes. Miraban, comentaban en voz baja, tomaban vino blanco. Lucía se mantenía a mi lado aferrada a la manga de mi chaqueta. En un momento dado, un hombre se quedó mucho rato delante de uno de sus mares. Traje discreto, aire cansado. «Hay algo aquí que no sé nombrar, pero me conmueve», dijo. Se presentó como coleccionista. Antes de irse, se acercó a Elena y señaló el cuadro. «Quiero reservar ese». Aquella noche de regreso al pueblo, mientras el tren avanzaba en la oscuridad, supe que algo había cambiado para siempre, aunque todavía no pudiera medirlo en euros ni en titulares. Si el día de la inauguración en Valencia fue un temblor, las semanas siguientes fueron el verdadero terremoto. Volvimos al pueblo con la sensación de haber vivido algo hermoso, pero lejano, como cuando una se asoma a una casa ajena por la ventana. Yo pensaba que todo quedaría en una anécdota que contaría a mis vecinas mientras comprábamos tomates. Me equivocaba. 3 días después sonó el fijo a la hora de la siesta. Casi nadie llama ya al fijo salvo propaganda y hospitales. Descolgué con ese presentimiento agrio. Era Elena la galerista. Se le notaba una sonrisa en la voz. «Isabel, vengo con buenas noticias. ¿Estás sentada?» Me senté por obediencia, no por curiosidad. El cuadro del mar lo ha comprado el coleccionista. Y no solo ese, ha reservado otro más. Quiere apostar por Lucía a largo plazo. Me quedé muda. «¿Y cuánto?» acerté a preguntar. Dijo la cifra. Yo la repetí en voz alta y miré el techo como si fuera un número que hubiera que colgar. Era más dinero del que yo había visto junto en mi vida. No eran millones aún, pero sí algo que podía cambiar nuestro mes a mes. Esa tarde, al ir al taller, Javier me esperaba con un abrazo torpe. «Lo sabía», dijo como si el destino le hubiera consultado a él antes. Lucía escuchaba de reojo, aparentemente más pendiente de que no se le cayera al suelo un bote de pintura. En su mundo, la venta no significaba otra cosa que cuadros que se iban lejos. Yo le expliqué a su manera, dibujé una casita, un billete, la palabra luz y un recibo de electricidad. «Tu pintura ayuda a pagar esto», le dije, señalando la bombilla.
Ella tocó el dibujo pensativa como si estuviera sumando piezas nuevas a su mapa mental. El banco fue el siguiente escenario insólito. Abrimos una cuenta a nombre de Lucía con mi tutela legal como respaldo. La empleada, una chica joven de uñas largas y sonrisa entrenada, intentó explicarle a mi nieta qué era un ahorro. Ella miraba fijamente el logotipo azul de la entidad. Yo asentía a todo, guardando como si fueran reliquias los papeles que nos daban. Salimos con un librito, donde aparecía nuestro dinero convirtiéndose en números. Me senté en un banco de la plaza y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizás no tendría que vender el piso. Elena cumplió su palabra, la colectiva fue el principio. A los pocos meses, organizó una pequeña exposición individual de Lucía, 10 cuadros, todos hijos de aquel mar nuestro, pero más atrevidos, más llenos de luces extrañas. Hizo un catálogo sencillo, con una foto de ella de espaldas frente a un lienzo. Bajé al kiosco y compré 2 ejemplares del periódico local, cuando vi su nombre impreso en una reseña, la joven pintora autista que escucha el Mediterráneo. Me dolió el modo en que usaban la palabra autista como adjetivo, pero también entendí que aquel detalle abría ojos. El pueblo se revolucionó a su manera discreta. En el bar de siempre, los hombres que hablaban de fútbol empezaron a comentar de arte como si entendieran. La nieta de Isabel sale en los periódicos, decía uno. Dicen que vende caro, respondía otro medio envidioso, medio orgulloso. Yo seguía recogiendo colillas del portal y fregando la escalera, pero había algo distinto en cómo me daban los buenos días más largos, más respetuosos. Nadie sabe muy bien cómo tratar a alguien que de repente parece tener un pie en otro mundo. Mientras tanto, la vida cotidiana no se detenía. Seguían las visitas al médico, las mañanas de instituto, con timbres y ruidos, las crisis por olores nuevos o cambios de horario. El éxito no apagaba los miedos de Lucía, ni aliviaba del todo mis dolores de rodilla. Pero sí alivió cosas concretas. Pudimos pagar una terapia privada especializada que le ayudó a comunicarse un poco mejor. Empecé a comprar pescado fresco más a menudo. Cambiamos el somier viejo por uno que no chirriara cada vez que yo me levantaba a comprobar si respiraba. El verdadero salto llegó el año que Lucía cumplió 17. Elena nos llamó de nuevo esta vez con una propuesta que sonaba a otro planeta, una feria de arte contemporáneo en Madrid. No es Arco, pero se mueve mucha gente del mismo circuito, explicó. Quieren dedicarle un espacio a artistas jóvenes con lenguajes diferentes. Lucía encaja perfectamente. Volví a firmar papeles, a confiar en gente que hablaba de proyección internacional y valor de mercado, mientras yo pensaba en potajes y en si la bata blanca aguantaría otro invierno. El viaje a Madrid fue distinto al de Valencia. Éramos más conscientes de lo que estaba en juego, aunque yo fingiera calma. Compré una maleta nueva que olía a plástico y la llené de ropa y de nervios. Al llegar a la ciudad, me pareció desmesurada. Ruidos por todas partes, luces que no se apagaban nunca. Temí que Lucía colapsara. Sin embargo, dentro de la feria, entre paredes blancas y gente hablando en voz baja, ella pareció encontrar un raro equilibrio. Tal vez porque allí todo el mundo miraba cuadros y no personas. Sus obras colgaban junto a otras de nombres impronunciables. Había esculturas raras, instalaciones que yo no entendía, vídeos que me mareaban. Los cuadros de Lucía, con sus mares desordenados y sus edificios casi líquidos, parecían ofrecer un respiro. Lo noté en las caras de la gente, se detenían un momento más. Respiraban distinto, inclinaban la cabeza. Algunos leían su pequeño texto biográfico, donde se hablaba de su condición sin lástima, como un dato más de su manera de estar en el mundo. Fue allí donde la palabra millones entró por primera vez en nuestras vidas, pronunciada bajito en un rincón del stand.
un marchante extranjero con acento francés y pañuelo al cuello, habló con Elena sobre potencial de revalorización, mercado estadounidense y subastas a futuro. Yo apenas pescaba la mitad, pero oí claro: si sigue así en unos años, estaremos hablando de cifras de 6 ceros. Se me heló y me calentó la sangre a la vez. 6 ceros. Yo que contaba céntimos para el pan, escuchaba hablar de mi nieta como de una inversión. No todas las reacciones fueron limpias. Algún visitante se acercó con curiosidad morbosa. ¿De verdad lo ha pintado una chica autista? Preguntaban como quien pregunta por una atracción de feria. En esos momentos me hervía la rabia. Quise responder que sí que lo había pintado una persona con nombre y vida y noches malas, no una etiqueta. Pero respiraba hondo, miraba a Lucía, que seguía a lo suyo observando cómo la luz caía sobre un marco, y me decía que la mejor respuesta era su trabajo colgado ahí sin disculpas. Al volver al pueblo, el eco de Madrid nos siguió. Llegaron más llamadas, más propuestas, más papeles. Un periodista de una cadena nacional vino a hacer un reportaje. Grabó imágenes de Lucía pintando del mar de mí, preparando café en la cocina. Yo me sentí un poco actriz sin libreto. Al final del programa, mostraron uno de sus cuadros, mientras el presentador hablaba de una historia de superación y amor familiar. No lo dijeron, pero yo supe que al otro lado de la pantalla alguien podría reconocer nuestro apellido, nuestra cara, nuestra historia. Mientras el éxito crecía, también crecía Lucía. Para cuando sopló las velas de los 18, ya había vendido varias obras importantes, y una de ellas, a través de una galería extranjera, había sido tasada en $, con cifras que yo no me atrevía ni a pronunciar. El dinero se gestionaba con cuidado, asesoradas por la trabajadora social y un abogado que sí estaba de nuestro lado. Yo insistía siempre en lo mismo: quiero que si yo falto, ella tenga donde caerse de pie. Ellos hablaban de planes de futuro de fundaciones de legados. Yo pensaba en colchones, en medicinas, en quién le recordaría que hay que apagar el fuego bajo la olla. Lo que no sabía aún, mientras guardaba extractos del banco en una carpeta azul y doblaba con esmero sus camisetas, era que en algún lugar, tal vez en un salón, con la tele encendida por costumbre, alguien estaba viendo el mismo reportaje con otra mirada. No con amor ni con admiración, sino con una mezcla de sorpresa, rabia y codicia. Y que ese alguien llevaba mi sangre. No supe en qué momento exacto mi hijo volvió a saber de nosotras. Tal vez fue viendo un reportaje en la tele y oyendo nuestro apellido como un bofetón. No lo sé. Lo único cierto es que pocas semanas después de aquel programa, la sombra de Andrés empezó a colarse de nuevo en nuestras vidas. Mientras tanto, yo vivía una calma rara. Podía pagar las facturas, la nevera estaba llena, y hasta cambié las cortinas del salón por unas más claras. Lucía seguía pintando como siempre, ajena a titulares y cifras. Su mundo era decidir si aquel azul necesitaba una gota más de verde o si la ola debía subir 1 centímetro. A veces pensaba que de las dos, la que mejor sabía lo que quería era ella. El tiempo avanzó hasta su cumpleaños número 18, casi sin que me diera cuenta. Hicimos una comida sencilla: tortilla, una tarta comprada, 4 amigos alrededor de la mesa. Entre todos soplamos las velas, porque el humo la ponía nerviosa. Le regalamos un caballete nuevo y unos óleos mejores. «Ahora eres mayor de edad», dije intentando sonar alegre. «Mayor», repitió ella tocándose el pecho. La palabra me supo a vértigo. Para la ley era una cosa, para mí seguía siendo la niña que necesitaba dibujos para entender el día siguiente. Poco después empezaron a llegar las cartas. No eran facturas ni citaciones médicas, sino sobres gruesos con membretes de bufetes de abogados. Pensé que tendrían que ver con contratos de la galería, pero al leer el remitente, se me heló la sangre: un despacho de una ciudad,
donde sabía que Andrés había ido a vivir años atrás. Las abrimos en la mesa de la cocina, con el café aún humeando. Los textos eran fríos y largos. Hablaban de reclamación de la patria potestad moral, de derecho de los progenitores biológicos a participar en las decisiones patrimoniales de la hija, de posible incapacidad relativa de la joven para gestionar su fortuna debido a su condición diagnóstica. No hacía falta ser abogada para entender el fondo. Queremos entrar y decidir. Me temblaron tanto las manos que manché de café la esquina de un folio. «No estás sola», dijo la trabajadora social, apoyando su mano en mi hombro. «Tenemos mucho que alegar. Lucía es mayor, tiene capacidad reconocida. Hubo un abandono previo. La ley también conoce esas palabras». Yo asentí, pero por dentro no pensaba en códigos ni en artículos. Pensaba en aquella noche de lluvia en la nota, dentro del sobre, en los años sin una llamada en la silla vacía de Nochebuena. Esa noche apenas dormí. Escuché la respiración de Lucía desde la habitación contigua, tranquila, ajena a bufetes y amenazas. Me levanté 2 veces a verla. En una de ellas se despertó y me miró con los ojos entrecerrados. «Mar», preguntó como siempre que notaba mi inquietud. «Mañana», susurré acariciándole el pelo. «Mañana iremos a ver el mar». Volví a la cama con el corazón acelerado. Sentía que una ola oscura empezaba a levantarse en el horizonte. Los días siguientes se llenaron de citas. Servicios Sociales nos derivó a una abogada especializada. Era una mujer de mediana edad, mirada firme. Escuchó toda la historia desde los 3 golpes en la puerta hasta aquellas cartas. Cuando terminé, respiró hondo. Ellos abandonaron Isabel. Eso pesa. Y su hija es mayor de edad. Tienen pocas posibilidades, pero eso no significa que no lo vayan a intentar, dijo. Habló de posibles demandas, de intentos de incapacitación, de tutelas, de intereses económicos disfrazados, de preocupación tardía. Un martes por la tarde, mientras repasaba por enésima vez los papeles, Lucía apareció en la cocina, con las manos manchadas de azul oscuro. Se quedó un momento mirando los sobres abiertos sobre la mesa. «Papeles tristes», dijo. Nunca había definido algo con tanta precisión. Me eché a reír y a llorar a la vez. «Sí, hija, son papeles tristes, pero no mandan más que nosotras». Ella se fue al salón, cogió un lienzo y empezó a pintar líneas verticales como barrotes, y por encima una especie de mar que los rebasaba. Comprendí que sin saberlo, estaba pintando exactamente lo que sentíamos, un intento de jaula, y encima nuestra marea. Las primeras noticias directas de Andrés no llegaron en forma de llamada, sino de un correo electrónico. Lo redactó como supe después con ayuda. El tono era educado, casi frío. Decía que había visto el reportaje, que se alegraba del éxito de su hija, que reconocía errores del pasado, pero que como padre tenía derecho a estar presente en las decisiones futuras. Hablaba de protegerla, de no permitir que otros se aprovecharan de su inocencia. Cada frase envuelta en formalidad me dolía como una acusación él. El que se había ido se presentaba ahora como salvador. No respondí. Fue la abogada quien contestó en nuestro nombre, recordándole fechas, silencios y responsabilidades incumplidas. Aún así, sabía que ese intercambio era solo el principio. En algún lugar, él y Marta estarían sentados frente a un escritorio brillante, escuchando cómo alguien les explicaba qué podían reclamar, qué podían ganar, qué les compensaba intentar. Mientras tanto, en nuestra casa la vida seguía. Íbamos al mar, al taller, al súper. Lucía seguía pintando como si tuviera todo el tiempo del mundo. Quizá para ella el tiempo funciona distinto. Yo, en cambio, notaba los días más cortos. Tenía la sensación de caminar por una cuerda floja, tendida entre 2 edificios,
De un lado el pasado con sus abandonos. Del otro, un futuro incierto, donde el dinero podía ser salvación o condena. Todavía no habían llamado al timbre. Aún no se habían plantado en mi puerta con un abogado a su lado, pero ya sentía su presencia en cada sobre certificado, en cada número desconocido en la pantalla del teléfono, en cada mirada curiosa en la panadería. La marea estaba subiendo lenta pero insistente. Y esta vez no se trataba solo de aprender a amar de forma distinta, como cuando Lucía llegó. Se trataba de aprender a defender lo que habíamos construido juntas, sin perder por el camino la parte de mí que seguía siendo madre, aunque doliera. El día que por fin llamaron al timbre, no hizo falta mirar por la mirilla para saber quién era. Hay silencios que se reconocen igual que una voz. Estaba preparando café. Lucía en el salón limpiaba pinceles. El timbre sonó 2 veces seco. Noté cómo se me endurecía la espalda. Ella levantó la cabeza como si hubiera cambiado algo en el aire. Me sequé las manos en el delantal y caminé hacia la puerta. Por el pasillo pensé en no abrir, en fingir que no estábamos. Pero hay batallas que una ya no puede posponer. Abrí. Andrés estaba allí más envejecido de lo que imaginaba, con el pelo encanecido en las sienes. A su lado, Marta impecable con un abrigo caro. Entre los dos, ligeramente adelantado, un hombre trajeado con maletín de cuero. El abogado tenía esa sonrisa entrenada de quien viene con papeles a una casa que no es la suya. «Hola, mamá», dijo Andrés. La palabra mamá se me clavó extraña como si la dijera un actor. Nadie más habló. El olor a café recién hecho se escapaba desde la cocina ridículamente normal. «¿Se puede pasar?», preguntó el abogado, como si fuera una visita cualquiera. Quise decir que no, pero me aparté. La educación a veces traiciona más que el miedo. Entraron. En el salón, Lucía nos miraba desde junto a la mesa con un paño en la mano. Reconoció a sus padres de una manera que yo nunca sabré si fue visual o instintiva. Sus ojos se oscurecieron, pero no se movió. Marta dio un paso dudando entre abrazarla o no. «Lucía, hija», se empezó. Mi nieta la dio la cabeza como cuando algo no encaja. No respondió. Dejó el paño sobre la mesa y se acercó a mí colocándose medio paso detrás de mi hombro, exactamente igual que cuando era niña y alguien nuevo entraba en casa. Nos sentamos. Yo en mi sillón, ellos en el sofá. El abogado abrió una carpeta. Andrés y Marta miraban más los papeles que a nosotras. «Señora Isabel», empezó el hombre con tono cordial, «mis clientes han venido con la voluntad de aclarar la situación familiar y patrimonial». La palabra patrimonial se quedó flotando. Lucía frunció el ceño. Andrés carraspeó. «Mamá, sabemos que has cuidado muy bien de Lucía todos estos años. Te estamos agradecidos», dijo. «Pero ahora es mayor de edad. Y hemos visto que su vida ha cambiado. El dinero, la fama. No queremos que nadie se aproveche de ella». Cada vez que decía «queremos», yo oía «queremos algo». Recordé la nota donde escribieron «necesitamos vivir» y tuve que contenerme. «Vosotros decidisteis no estar», respondí despacio. «Lucía ha crecido sin padres porque así lo elegisteis. Ahora venís. ¿Por preocupación o porque habéis visto números?» El abogado intervino. «Entendemos su dolor, señora. Pero la ley es clara. Los padres biológicos mantienen ciertos derechos, especialmente cuando hay indicios de que la persona puede necesitar apoyo para la gestión de su patrimonio. Y seamos francos, la condición de Lucía». Buscó una palabra. Su diagnóstico dijo hace aconsejable una supervisión. La ley está de nuestro lado. Yo empecé a temblar. No solo de miedo, también de culpa. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo no era suficiente? Miré a Lucía. Ella me miraba a mí, no a ellos. Sus ojos estaban serios, concentrados, como cuando decide qué color falta en un cuadro.
Se levantó despacio. Se colocó entre el sofá y mi sillón. No miró al abogado. Miró a Andrés y a Marta uno por uno. Luego se giró hacia mí y tomó mi mano con fuerza. «No te preocupes», dijo con voz más firme de la que le había oído nunca. «Esta vez te protegeré». El silencio se hizo espeso. Se oía el tic-tac del reloj y al fondo el rumor del mar. Andrés bajó la mirada. Marta se llevó la mano a la boca. El abogado parpadeó incómodo. «Lucía», intentó decir Andrés. Ella levantó la mano libre, pidiendo turno, y habló con esas frases cortas que tanto nos costó aprender. «Vosotros dejasteis a Lucía en la puerta de Yaya», dijo señalando hacia el pasillo. «Lucía creció con Yaya, Yaya casa, Yaya mar, papeles, tristes». Señaló la carpeta. «Yo elijo Yaya». No fue un discurso largo, pero movió el centro de la conversación. Ya no era solo mi relato, era su elección, dicha a su manera. El abogado aclaró la garganta. «Comprendemos sus sentimientos», mintió, «pero estas cuestiones no se resuelven solo con emociones. Si no llegamos a un acuerdo amistoso, mis clientes se verán obligados a acudir a los tribunales para solicitar una medida de apoyo o una tutela compartida». Marta habló por fin con algo de verdad en la voz. «No queremos hacerte daño, Isabel. Estábamos perdidos antes. Hicimos cosas de las que no estamos orgullosos. Pero también tenemos derecho a una oportunidad. Es nuestra hija». La palabra oportunidad me sonó a puerta entreabierta. Tenía la mano de Lucía entre las mías caliente. Pensé en noches en vela, en informes en cuadros secándose sobre sillas, en recibos pagados milagrosamente. Pensé también en el niño que Andrés había sido. «Habrá abogado», dije al fin. «Y también habrá memoria. No os voy a impedir ver a Lucía si ella quiere. Pero nadie va a tocar lo que hemos construido ni va a decidir por encima de su voluntad, ni por encima de la mía». El hombre del traje cerró la carpeta. «Entonces nos veremos en el juzgado, señora», concluyó. Los acompañé hasta la puerta. El eco de sus pasos en la escalera me recordó a aquella noche de lluvia tantos años atrás. Solo que esta vez, la puerta se cerró con nosotras dos de pie, una al lado de la otra, sin sobre en la mano, ni niña en brazos, con una joven que había elegido bando. Volví al salón. Lucía seguía de pie mirándome. «Mar», preguntó. Sentí el nudo en la garganta aflojarse un poco. «Sí, hija. Mañana más», respondí. «Y también abogado». Ella asintió como si aquello de los abogados fuera solo otra ola más que tendríamos que aprender a cruzar juntas. Los días que siguieron a aquella visita fueron como caminar por un pasillo de hospital. Por fuera, todo parecía en calma. Por dentro, solo dudas. La abogada vino a casa con una carpeta más gruesa que la del abogado de ellos. Se llamaba Carmen. Pronto empecé a sentirla casi de la familia. Extendió los papeles sobre la mesa del salón, donde Lucía solía mezclar los azules. «Vamos a responder con hechos», dijo. «No se trata solo de sentimientos. Se trata de demostrar una historia». Juntas fuimos armando ese relato, en lenguaje de juzgado, los 3 golpes en la puerta, la nota, los años de ausencia, los informes médicos, las fotos de cumpleaños sin padres, las matrículas del instituto, pagadas con mi pensión. Carmen subrayaba, pegaba posits. Yo que durante años había guardado recibos por miedo, descubrí que aquella manía podía salvarnos. Lucía escuchaba a ratos sentada en la otra punta de la mesa. Dibujaba líneas, círculos, pequeñas casas unidas por flechas. Al final escribió en una esquina con letra torcida: «Vida de Yaya y Lucía». Era su manera de poner orden donde los adultos solo veíamos papeles. Carmen se dirigió a ella con calma. «Lucía, dentro de poco iremos a un edificio muy grande.
un sitio con muchas sillas como un teatro. Allí un señor con toga escuchará historias. Tú puedes decir lo que quieras. Puedes decir, no quiero hablar o quiero ya. La ley también escucha. Mi nieta la miró largo rato como si pesara cada palabra. Asintió una sola vez. Mientras tanto, el pueblo empezó a ser parte de nuestra batalla silenciosa. Doña Teresa, al enterarse de la visita de Andrés y Marta, dejó lo que estaba haciendo. Si necesitan testigos, yo hablo, dijo. He visto quién ha bajado esta niña al colegio y quién no. Javier repitió la oferta. El cura del pueblo se ofreció a certificar que durante años solo yo aparecía en las fotos de comuniones y actos. Ver a esa pequeña comunidad movilizarse me conmovió más que cualquier discurso. No estábamos solas. El día del juicio amaneció gris de esos en que el mar parece de hojalata. Me puse el vestido oscuro y la chaqueta buena. Lucía eligió una blusa clara y se la abrochó sola. El edificio de los juzgados imponía pasillos largos, puertas con placas metálicas. Lucía caminaba a mi lado, aferrada a su carpeta de dibujos. Cuando vimos a Andrés y Marta al fondo del pasillo, sentí que se me aflojaban las rodillas. Él con traje, ella con un conjunto discreto, a su lado el mismo abogado. Nos miraron, pero nadie se acercó. En la sala el juez ocupaba una mesa elevada. Tenía el pelo canoso y gafas finas. Oír nuestros nombres en voz alta me dio la sensación de estar viendo mi vida desde fuera. Habló primero el abogado de ellos. Pintó a Andrés y Marta como padres arrepentidos. Insistió en la vulnerabilidad de Lucía, en la necesidad de protegerla. Después Carmen desplegó nuestra historia como quien abre ventanas. Mostró la nota de aquella noche, los informes que hablaban de abandono, los años sin visitas. Habló de mi tutela, de la mayoría de edad de Lucía, de su derecho a decidir con quién quería vivir y quién podía gestionar su dinero. Fueron pasando testigos. Doña Teresa declaró con la misma firmeza con la que regateaba en el mercado. Yo he visto quién venía a las reuniones del cole y quién no dijo. La única cara que he visto siempre ha sido la de Isabel. Javier habló del talento de Lucía y de su capacidad para decidir cosas relacionadas con su arte, cómo escogía dónde quería exponer, cómo rechazaba encargos que la alteraban. El psicólogo explicó que su diagnóstico no anulaba su voluntad, necesitaba apoyos, sí, pero no sustituciones. Cuando llegó mi turno, las manos me sudaban. Conté la noche de los 3 golpes, las comidas con un solo cubierto, las visitas médicas, las veces que había querido tirar la toalla y no lo hice. Hablé de Andrés, no solo como el hombre que nos dejó, sino como el niño que fue. La parte más difícil llegó cuando llamaron a Lucía. No tenía obligación de declarar, pero ella había insistido en venir. Carmen se colocó a su lado y le recordó que podía usar sus dibujos. Lucía se sentó ante el micrófono con la misma expresión concentrada que ponía ante un lienzo. El juez le habló con voz más suave. «Lucía, ¿sabes por qué estás hoy aquí?» Ella miró a su alrededor, respiró hondo. «Porque hay papeles tristes», dijo. «Y gente que quiere mandar sobre Lucía». «¿Quién cuida de ti?», preguntó el juez. Yaya respondió sin dudar. «¿Te sientes bien viviendo con tu abuela?» Asintió. «Yaya es casa, Yaya es mar. Es cuadro nuevo», añadió. Entonces sacó el dibujo que traía en la carpeta. Era una balanza. En un lado, una figura pequeña con la palabra Lucía. En el otro, muchas manos tirando de una cuerda con el símbolo del euro. Debajo, una casita junto al mar con 2 figuras dándose la mano. «Yo elijo esto», dijo señalando la casa. «No esto», señaló las manos. El silencio que siguió fue distinto. Había respeto y algo de vergüenza. El abogado de mis hijos intentó hacer alguna pregunta, pero el juez lo frenó con un gesto. «Creo que ha sido suficientemente clara», concluyó.
La vista terminó horas después. El juez anunció que dictaría sentencia en unos días. Salimos de la sala con la sensación de haber cruzado un puente sin saber qué había al otro lado. En la puerta de los juzgados, Andrés se acercó unos pasos. Sus ojos estaban rojos. «¡Mamá!», empezó. No continuó. Nos miramos un instante llenos de cosas que no cabían en una frase. No hubo abrazo ni reproche, solo un asentimiento mínimo. De regreso al pueblo, Lucía apoyó la frente en la ventanilla. El paisaje pasaba en manchas de color. Yo sentía que una parte de la batalla ya se había librado, ocurriera lo que ocurriera con la sentencia. Ella, que siempre había necesitado mi protección, había salido a protegernos a las dos delante de extraños. Era como si sin darme cuenta la hubiera estado preparando para ese momento toda la vida. La sentencia llegó una mañana cualquiera. El sobre estaba en el buzón. Lo reconocí al tacto, papel grueso, sello oficial. El nudo en el estómago volvió, pero esta vez no estaba sola. Me senté con Lucía en la mesa de la cocina. Coloqué el sobre en medio, como si fuera otra de sus láminas en blanco. «¿Papeles tristes?», preguntó. «Hoy pueden ser papeles valientes», respondí. Abrí y empecé a leer en voz alta. El lenguaje era frío, pero debajo se oía un latido. El juzgado reconocía el abandono de Andrés y Marta, los años de cuidado en mi casa, la mayoría de edad de Lucía, y su derecho a decidir con apoyos sobre su vida y su dinero. No se aceptaba la tutela compartida. Se recomendaba asesoramiento profesional, sí, pero no el control de sus padres. En palabras sencillas, la casa seguía siendo su casa, yo seguía siendo su referencia, y nadie podría mover ni un cuadro sin contar con ella. Cuando terminé noté que estaba llorando. Lucía tomó el papel y lo miró como quien estudia un boceto. «¿Ganamos?», preguntó. «Ganó la verdad», dije. «Ganó lo que tú elegiste». Se quedó pensativa, fue a su cuarto y regresó con uno de sus cuadros pequeños, un mar tranquilo. «Para juez», dijo, «para decir gracias». La vida no cambió de golpe. Seguían mis rodillas doliendo las noches de infusiones, las rutinas milimétricas de Lucía. Pero algo en el aire se había aligerado. Ya no vivíamos con la sensación de que cualquier timbre podía arrancarnos lo que habíamos construido. Andrés y Marta no desaparecieron. Unas semanas después, pidieron vernos, esta vez sin abogado. Dudé. Parte de mí quería cerrar esa puerta para siempre. Otra, cansada de rencor, sabía que no quería llevar ese peso a la tumba. Acepté con una condición: sería en una cafetería frente al mar, y solo si Lucía quería ir. Ella escuchó, pensó un momento y dijo: «Yo elijo mar, ¿y tú?». Fuimos las dos. Llegamos antes. Lucía se sentó mirando las olas. Yo jugueteaba con el sobre del azúcar. Cuando ellos entraron, me sorprendió verles tan envejecidos. Se sentaron en silencio. «Hemos leído la sentencia», dijo Andrés. «Es justa». Marta respiró hondo. «No venimos a discutirla», añadió. «Venimos a pedir perdón. Lo que hicimos no tiene arreglo». No respondí enseguida. Había ensayado muchos discursos. Al final, solo me salió la verdad. «El perdón no borra lo pasado», dije. «Pero puede cambiar lo que hacéis a partir de ahora. Lo que no vamos a permitir es que nadie vuelva a decidir por encima de Lucía». Ella los miraba seria, sin esconderse detrás de mí. «Lucía», dijo Andrés, «sé que no hemos estado. No voy a inventar excusas. Solo quería decirte que lo siento». Ella bajó la mirada hacia sus manos. «Vosotros os fuisteis», dijo despacio. Yaya se quedó. «Ahora yo pinto. Estoy bien». Guardó silencio un instante. «Podemos paseo a veces». Con Yaya cerca añadió. No era una reconciliación de película. Era una rendija pequeña suficiente para dejar entrar algo de aire sin tirar la casa abajo. Entendieron el mensaje
Quizá habría cafés ocasionales, paseos cortos, llamadas esporádicas. Nunca ya la autoridad que habían intentado recuperar con papeles. Con el tiempo esa fue la forma de nuestra reconciliación, no olvidar, pero tampoco vivir encadenados al día del abandono. Ellos empezaron a venir algún domingo, a pasear con Lucía por el paseo marítimo, siempre con alguien más. Aprendieron a hablar de cosas concretas, el tiempo. Un perro, un cuadro nuevo, sin exigir confidencias. Yo los miraba desde un banco y sentía algo difícil de nombrar. Tristeza, por lo perdido, alivio, por lo que no habían podido arrebatar. Y muy al fondo, una ternura vieja por aquel niño, que un día fue mi hijo. Lucía siguió pintando. Sus cuadros valieron más, sí, cifras con muchos ceros, artículos en revistas, exposiciones fuera de España. Pero lo que de verdad marcaba nuestros días seguía siendo sencillo: la sopa caliente, la hora del paseo, el instante en que ella apagaba la luz porque ya hay demasiada. Empezaron a invitarnos a asociaciones de familias con autismo. Lucía no daba conferencias largas, eso no iba con ella, pero aceptaba que proyectaran sus cuadros y decía una frase sobre cada uno. Aquí hay mucho ruido. Aquí estoy enfadada. Aquí estoy en casa. Yo completaba si hacía falta lo que sus silencios dejaban en el aire. En una de esas charlas una abuela se me acercó llorando. Mi nieto también es autista, me dijo. A veces creo que no voy a poder con esto. Le tomé las manos. Eran manos como las mías años atrás. Una no puede con todo, le dije. Solo con el día de hoy. Mañana ya veremos. Y querer siempre. El resto se aprende sobre la marcha. Si algo he entendido en este camino, es que el amor no cura diagnósticos, pero cura soledades. Que la justicia no siempre llega en forma de sentencia, sino en la paz de acostarse, sabiendo que no has abandonado a quien te necesitaba. Que la sangre importa menos que la presencia diaria. Ahora cuando miro a Lucía en su estudio, porque ya no es solo nuestro salón, es su estudio, siento que a pesar de los golpes, hemos tenido suerte. Ella me dio una segunda vida cuando yo pensaba que la mía se acababa. Yo le di un hogar cuando el mundo le dio la espalda. Juntas, a nuestra manera torpe, aprendimos a protegernos. Si has llegado hasta aquí escuchando nuestra historia, te pido algo sencillo. Mira con más paciencia a quienes son distintos, sean hijos, nietos o vecinos. Pregúntate a quién has podido dejar en la puerta, aunque sea con tus silencios, y si aún estás a tiempo de llamar. Y si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con quien la necesite, deja tu comentario, acompáñanos en más relatos. Tu escucha, tu apoyo, tu suscripción, son una forma de decir que vidas como la de Lucía y la mía importan y merecen ser contadas. Porque más allá de leyes y de cuadros caros, lo único que permanece es esto: quién se queda cuando todo tiembla, y a quién elegimos nosotros cuando por fin aprendemos a proteger a quien nos protegió. Fin.